¿Qué elementos del cli-fi, climate fiction o ciencia ficción del cambio climático podemos encontrar en videojuegos? Y en este caso, en la saga de Horizon. Bienvenidos a mi siguiente caso estudio en Game Studies Compact. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo y bienvenidos a mi tercer caso de estudio en Game Studies Compact. En este canal podemos saber más sobre los Game Studies y la investigación en videojuegos. ¿Qué son los Game Studies? Game Studies es ver los videojuegos desde un punto de vista académico, científico. En universidades, en instituciones, en academias se publican investigaciones, se publican papers, salen journals de diferentes temas de los videojuegos y sus efectos en la sociedad. Esto es muy interesante porque los videojuegos se pueden combinar con diferentes disciplinas para crear nuevos temas de investigación. Hay investigaciones sobre los videojuegos y de cómo algunos nos pueden provocar sentimientos de nostalgia o cómo algunos videojuegos apelan a esta necesidad humana de la nostalgia para ser más atractivos. O cómo algunos videojuegos, por ejemplo, pueden representar ciertos elementos de diferentes religiones, por ejemplo, como una crítica o para transmitir un mensaje teológico sobre cómo cierta religión ve los dioses y la humanidad. O también cómo los diferentes formatos de videojuegos, por ejemplo, ediciones de coleccionista, cajas, códigos, tarjetas, etcétera, pueden cambiar nuestra percepción de cómo valoramos un videojuego. Es decir, los Game Studies ven los videojuegos de diferentes disciplinas, por ejemplo, User Experience, por ejemplo, teología, psicología, para preguntarse diferentes temas de los videojuegos y sus efectos en la sociedad. Y esto es algo que quiero lograr en Game Studies Compact, enseñar un poco más, mostrar un poco más sobre diferentes investigaciones, temas, teorías en los Game Studies. Busco que después de cada video sepan un poco más sobre la investigación en videojuegos y también tengan interés en hacerse preguntas, en buscar investigaciones, en leer un poco más sobre los Game Studies, los videojuegos desde un punto de vista académico, científico. Si te está gustando el video, no te olvides de suscribirte a mi canal y también pueden seguirme en Instagram. Esta vez vamos a ir un poco por el lado de la literatura y la ciencia ficción. Existe un género que se conoce como el climate fiction o el cli-fi. El cli-fi o climate fiction tiene sus raíces en el género de la ciencia ficción y también lleva elementos de lo supernatural y del realismo. Por ejemplo, el cli-fi se encarga de mostrar estas temáticas del cambio climático, estas temáticas de la destrucción, explotación de recursos naturales desde un punto de vista sobrenatural para hacerlo más impactante en el lector o en el consumidor, en el espectador, de tal manera que el contenido queda grabado mucho más fuertemente. Y aquí encontramos elementos de ciencia ficción de un futuro distópico. Y con futuro distópico hablamos de un futuro negativo, pesimista, triste, donde vemos las consecuencias negativas de nuestro actuar como seres humanos y en este caso del cli-fi en el cambio climático, en la naturaleza, en la flora, en la fauna. Y el cli-fi lo encontramos, por ejemplo, en diferentes películas. Una de ellas es El día después de mañana. Esta película se encarga de mostrar cómo el cambio climático repercute en la sociedad, en una ciudad como Nueva York, y cómo esto lleva a éxodos de personas, todo a partir de algo que no se puede controlar, que es el cambio climático que ya lleva su curso y mueve a todo el mundo en una situación de crisis. Ahí también tenemos lo de la supernatural, que es algo que escapa a las fuerzas ya humanas, que ya está fuera de control, que es algo, un elemento muy interesante del cli-fi. De ahí tenemos también películas como Snowpiercer, donde ya vivimos este futuro distópico, un futuro ya pesimista, negativo, donde se trata más que todo de la supervivencia de la raza humana. Y ahí está esto del realismo, porque es una consecuencia de nuestros actos como seres humanos y también tiene el factor de lo de ciencia ficción, pero es un futuro distópico y usa mucho la fantasía y los colectivos del miedo. Y también tenemos películas más contemporáneas como Interstellar, donde tenemos un mundo ya en una situación fatal, donde tenemos que emigrar a otros planetas. Esto se debe a nuestro actuar como seres humanos, ¿no? A cómo hemos maltratado, explotado los recursos naturales, y esto nos lleva a este futuro distópico, la necesidad de abandonar nuestro propio planeta para buscar otro. Entonces el climate fiction se encarga de mostrar estos diferentes elementos pesimistas de nuestro actuar como seres humanos en la flora, en la fauna, en el medio ambiente de nuestra Tierra en general, de una manera más impactante. ¿Por qué? Y eso es también un punto fuerte del cli-fi, que nosotros como seres humanos no podemos percibir los efectos del cambio climático de manera rápida. Esto es algo que se da año tras año, década tras década. Entonces percibirlo nosotros es algo difícil porque tenemos que esperar año tras año y es un efecto a largo plazo, 40, 30, 20 años. Pero el cli-fi se encarga de compactarlo en un formato, sea un libro, una película, un videojuego, y mostrárnoslo de una manera más impactante.
para que nosotros seamos más conscientes de nuestro efecto en el cambio climático. Verlo año tras año de repente no lo percibimos porque es muy paulatino. Pero con un formato como un libro que habla de un futuro distópico, una película que habla de emigrar a otro planeta por nuestra negligencia en el medio ambiente, lo hace más impactante a nuestros ojos y queda un efecto más de conciencia sobre lo que estamos haciendo. Y por supuesto en Cli-Fi existen muchas más películas, muchos otros libros, pero quería solamente mostrar estas 3 películas para definir el Cli-Fi, muy importante para este video. Y con el concientizar me refiero a que después de consumir este medio, película, libro, videojuego, nos replanteamos nuestro rol como seres humanos en nuestro planeta, con cómo explotamos la flora, las plantas, la fauna, los diferentes animales, por ejemplo el consumo de carne, o también nuestro uso de combustibles. Entonces estos formatos son atractivos para generar un impacto fuerte y compacto en los consumidores. Y por supuesto los videojuegos nos escapan de esta tendencia y de este recurso para transmitir mensajes sobre el cambio climático. Y ya este concepto definido lo podemos transferir al videojuego de este caso estudio, que es la saga de Horizon. Ahora, yo no me voy a referir a un solo juego en particular porque considero de que la saga engloba todo este concepto del Cli-Fi y se puede ver entre los diferentes títulos. Antes de continuar les comento que este episodio se basa en uno que hice ya hace algún tiempo sobre Game Studies y la ecología, y de que muchos de estos conceptos también los baso en un artículo en el Game Studies Journal. Este artículo es de Megan Condis en el Game Studies Journal de septiembre de 2020. En Game Studies Compact me baso en datos científicos que encontramos en diferentes journals, por ejemplo de Game Studies o journals de Human Computer Interaction, ¿no? Interacción humano-computadora, o en journals sobre, por ejemplo, informática, videojuegos, psicología y videojuegos, etc. Y lo que yo me encargo es, poder compartirlas con ustedes y a la vez también reflexionar sobre ellas para poder crear nuevas teorías, para poder también ampliar un poco estos resultados y ver al día de hoy dónde los podemos encontrar en diferentes videojuegos o en otras temáticas. Y para empezar, entendamos un poco el setting en la saga de Horizon. Horizon se basa en un futuro distópico donde miles de años después la humanidad se encargó ella misma de arruinar el propio ecosistema del planeta. Diferentes pugnas entre seres humanos por el poder de diferentes máquinas, de diferentes estructuras sociales de controlar el mundo y monopolios económicos generaron que las máquinas entraran en un modo de destrucción de los propios seres humanos. Y estos seres humanos tuvieran que emigrar, como lo aprendimos en Horizon Forbidden West, hacia otro planeta o, retraerse en diferentes lugares alrededor del mundo que forman las tribus que tenemos en Horizon Zero Dawn. Y Horizon Zero Dawn nos pone en una especie de nueva edad de piedra, donde tenemos diferentes tribus que ven el mundo anterior como un mundo de sabios, como un mundo de dioses, porque la tecnología de ese mundo ellos no la comprenden. Esa tecnología ha sido borrada de las bases de datos, ha sido borrada, del conocimiento general de estas tribus, estos seres humanos de milenios después. Entonces hay esta ignorancia, una edad de piedra, pero que coexiste con una tecnología mucho más avanzada de un mundo anterior. Acá tenemos este elemento del futuro distópico, un futuro de ignorancia, un futuro de desconocimiento, un futuro pesimista, porque tenemos las máquinas, ¿no? Los animales máquinas en Zero Dawn y Forbidden West, que son a la vez un peligro para los seres humanos en el presente de este videojuego. Y vemos en los settings de Horizon Zero Dawn y Forbidden West diferentes construcciones, paisajes, contextos de este mundo anterior, este mundo de los antiguos, de Old Ones. Vemos edificios, vemos puentes, vemos autos, vemos diferentes paisajes que nos hablan de un mundo que ha sido destruido, un mundo que ha sido reconquistado por la naturaleza, por la propia fuerza natural, que lo vemos en las construcciones, acaparadas por plantas, por árboles, por lo verde, la naturaleza reconquistando el mundo que perdió por la negligencia de los seres humanos y de una manera pesimista destruido con la tecnología en la ignorancia, con tribus que no saben utilizarlo o tribus que veneran a los antiguos sin saber necesariamente lo que hicieron en el pasado. Entonces Horizon nos pone en un setting del climate fiction. Tenemos este elemento del futuro distópico, ¿no? De este futuro pesimista, negativo. Tenemos este elemento de la fantasía, ¿no? De la ciencia ficción, del uso de máquinas que representan animales, máquinas que recrean el ecosistema. Y tenemos este efecto del realismo, que es la ignorancia del ser humano ante lo desconocido, el miedo ante lo desconocido, la edad de piedra, que es parte de la evolución humana, de las tribus también, que no se relacionan con otras, tienen sus pugnas, sus prejuicios, sus religiones, sus cosmovisiones, que es elemento realista porque las sociedades humanas
también operan así. Entonces vamos encontrando que en Horizon tenemos este género del climate fiction. Ahora, para este caso de estudio es importante ver Horizon como un videojuego. ¿Qué significa? Es decir, a comparación de un libro, a comparación de una película, el videojuego es interactivo. Nos pide a nosotros inputs, nos devuelve outputs en el videojuego y estamos en constante interacción con el videojuego. Nuestras acciones, las reacciones del juego, nuestro desarrollo como personaje, la narrativa, el game design, etc. Entonces el climate fiction, en el caso de Horizon, tiene una ventaja posiblemente entre películas y formatos más pasivos como los libros, donde solamente somos espectadores. En este caso jugamos, estamos inmersos en un setting del climate fiction. Entonces este efecto de percibir el ambiente, el pesimismo del ambiente, la ignorancia de las tribus en esta nueva era de piedra, la ignorancia hacia la tecnología, porque la tecnología no la entendemos desde el comienzo del juego, vamos descubriendo de qué se trata, es algo que se nos impregna de manera mucho más fuerte porque jugamos, estamos dentro de este mundo. Y para este juego tenemos la protagonista Aloy, que empieza desde niña y mientras va creciendo va aprendiendo sobre esta tecnología de los antiguos. Esto también es importante porque esta es una analogía también al desarrollo humano. De niños sabemos pocas cosas, las vemos con más inocencia y en la medida que vamos creciendo vamos aprendiendo sobre más cosas del mundo, del entorno, de la ecología, de nuestros antepasados y lo vemos ya con más objetividad. Entonces este crecimiento del personaje en un videojuego también nosotros lo vamos viviendo en la medida que tenemos los primeros niveles en Zero Dawn, donde digamos accidentalmente encontramos esta tecnología y poco a poco vamos aprendiendo de ella y nos damos cuenta tanto después en Zero Dawn como en Forbidden West que está en nuestras manos como protagonistas cambiar el rumbo de la historia. Por ser un videojuego se permite ponernos a nosotros como protagonistas del cambio. Es decir, un videojuego como Horizon o cualquier también otro videojuego nos pone a nosotros como avatares, como los que generan la acción en el juego, desarrollan la narrativa en el videojuego, van desenvolviendo la trama. Pueden lograr las metas del juego, narrativas de, por ejemplo, en otros juegos, salvar un reino, salvar a una princesa, derrocar a un déspota. En el caso de Zero Dawn es cambiar el rumbo de los errores de las generaciones pasadas. Y nosotros, como Aloy, como protagonista, está en nuestras manos lograrlo. Entonces, este efecto de la interactividad, de la inmersión, en el caso de Horizon Zero Dawn, ayuda a enviar mucho mejor este mensaje del climate fiction. ¿Qué otro elemento del climate fiction encontramos en Horizon Zero Dawn? Es el uso de la flora y de la fauna. En Horizon podemos cazar animales pequeños, como por ejemplo ardillas, aves, conejos, peces, pero los animales más grandes ya son máquinas. Desde el punto de vista del game design y de la narrativa, puede ser de que Horizon nos quieren transmitir la gravedad de nuestros errores como seres humanos, que animales grandes, es decir, parte de la gran cadena de la fauna, ha sido destruida por nuestra negligencia y solamente nos quedan lo que son los animales pequeños, roedores, que han podido sobrevivir a este cambio. Pero nuestra negligencia, nuestro mal actuar en el uso de la ecología, en la explotación de recursos, en la, digamos, automatización de animales en el pasado del videojuego, ha sido tan mala y nuestra avaricia como seres humanos en la pugna de poder, ¿no? En el caso de la narrativa de Horizon, ha sido tan fuerte que hemos destruido gran parte del ecosistema. Y esto se ve en los animales grandes que están ya maquinizados, completamente fuera ya de su naturaleza como animales. Esto puede hablar de cómo esta temática del cambio climático se transfiere en el game design, en el uso de recursos del juego, en el management de recursos del juego. Este elemento de cli-fi, este elemento de climate fiction, también lo podríamos encontrar en los diferentes quests y en los diferentes items que vamos encontrando en el juego. Aloy, en la medida que vamos jugando, va descubriendo nuevos items, nuevos collectibles, nuevas reliquias, nuevos items que le ayudan a entender un poco el pasado. Hay algunos items, por ejemplo, que le permiten ver hologramas de paisajes anteriores, digamos que han sido guardados en una especie de base de datos, y cuando está en un cierto paisaje puede vislumbrar cómo se veían milenios antes. El antes es un pasado que, digamos, es más optimista, más inocente, más sin saber las repercusiones de los seres humanos. Y en el presente tenemos un paisaje negativo, desolador, triste. Entonces este elemento de los, por ejemplo, de los side quests también puede servir para complementar el lore, por supuesto, o sea, la fábula del universo de Horizon, pero también confrontarnos con el cómo era antes y el cómo es ahora, y que esta diferencia se basa en el actuar del ser humano. Y Horizon Forbidden West se encarga de ampliar esta narrativa del cli-fi y de nuestra negligencia como seres humanos, ya con la historia del Far Zenith. Esta es una colonia de seres humanos que emigró a otro planeta porque ya veía la Tierra como imposible, como ya no próspera. Este es un elemento, por supuesto, con fantasía,
pero habla un poco también con realismo, porque nosotros como seres humanos podemos llegar en un momento a decir que esta tierra ya no es fructífera, esta tierra ya no provee recursos y tenemos que emigrar. Acá hay un elemento muy importante entre Horizon y muchos otros géneros, porque otras películas, otros libros hablan sobre este colectivo, este miedo colectivo de la Tierra como un planeta que hay que abandonar. Interstellar habla de esto, por ejemplo, de cómo tenemos que abandonar la Tierra. Horizon en este caso también habla como un grupo en el Far Zenith abandona la Tierra. Es decir, tenemos este colectivo social de que en algún momento la Tierra va a dejar de proveer recursos, de que estamos agotando los recursos, de que tenemos que colonizar. Las temáticas de la colonización de planetas, el terraforming, las expediciones humanas, es algo que ya tenemos desde varias décadas en el colectivo, esta necesidad de irnos a otro planeta. Esto se ha ido, digamos, madurando en sus narrativas, en sus diferentes formatos, y en Horizon también encontramos esta narrativa de emigrar, de abandonar la Tierra porque ya no es fructífera. Y acá tenemos este elemento del climate fiction, la ciencia ficción, pero también con el realismo de nuestros resultados, nuestra negligencia como seres humanos en nuestro propio planeta. Ahora, ¿podemos decir que la saga de Horizon plasma perfectamente el género de Cli-Fi? Posiblemente no. Ahora, hay críticas a esta perspectiva de Horizon o de videojuegos en general como motores para concientizar sobre el cambio climático. Por un lado, hemos podido ver de que hay muchos elementos en el game design, en la narrativa, en el formato de videojuego, en la calidad de input-output, ¿no?, que generan los videojuegos como nosotros para transmitir diferentes temáticas. Pero al ser videojuegos, a veces pueden ir mucho en la acción, ¿no?, es decir, en las batallas, en el uso de armas, en el uso de recursos, y poco a poco descuidar la temática de fondo, que es concientizar. Esto es algo normal, veo yo, porque los juegos tienen que ser entretenidos. Pero al ser entretenidos tienen que ser también balanceados con cómo transmiten diferentes temáticas para que no sean de repente muy cargados de información y puedan generar esta sobrecarga, digamos, cognitiva. Ya no siento tanto que estoy jugando, más siento que estoy leyendo, más siento que estoy, digamos, siendo confrontado con algo, pero me falta la acción, me falta el gameplay, me falta este factor de fun. Entonces al final se trata de encontrar un balance entre cuánto queremos nosotros transmitir de una narrativa, de un género, y cuánto queremos nosotros también ser entretenidos, de acción, ser engaging con nuestros jugadores. Horizon Zero Dawn es un juego de acción, un juego de acción rápida, porque tenemos batallas en tiempo real, tenemos que utilizar diferentes armas, tenemos que cambiar de armas, tenemos diferentes enemigos, cada enemigo con sus propias ventajas, desventajas, es decir, tenemos que estar pensando constantemente en recursos, pero este pensamiento que va más hacia un juego de acción no va siempre con la temática de enseñar sobre Cli-Fi. A esto voy cuando se trata de encontrar un balance en el game design, cuánto quiero enseñar yo de algo, pero cuánto quiero yo también estar en la acción. En esta temática de Cli-Fi en Horizon también está el protagonista, es decir, un elemento narrativo que es Aloy. Hay diferentes investigaciones, por ejemplo, sobre la representación de género, que hablan de Aloy como un personaje versátil, un personaje que no cae en lo completamente femenino y por lo tanto es un personaje más carismático, es un personaje más adaptable a diferentes perfiles de jugadores. Yo también comparto un poco esa opinión, porque me parece que el personaje de Aloy, desde un punto de vista del character design y desde un punto de vista del game design, ayuda a que nosotros podamos estar más metidos en esta temática y reflexionemos junto con el personaje sobre el mundo en el pasado y el mundo en el presente. Aloy tiene muchos atributos de fortaleza en cómo utiliza las armas, en cómo pelea, en cómo se mueve por todo el mundo. Tiene muchos atributos de carisma, en cómo entabla relaciones con diferentes personajes. Entonces es un personaje versátil, es un personaje adaptable. Entonces es un personaje que nosotros como jugadores nos proyectamos en el juego, ¿no?, porque es el avatar que controlamos, y por ser un personaje agradable nos permite a nosotros vivir esta temática en el mundo de Horizon de una manera más cómoda. Ahora, esto es una teoría personal. Por supuesto que para cada personaje de muchos videojuegos siempre van a haber, digamos, críticas, comentarios, pueden haber polémicas, pero yo considero de que Aloy es un personaje bien construido. De tal manera que tanto hombres como mujeres encuentran en este personaje una facilidad para empatizar, para, digamos, identificarse, para sumergirse en la narrativa de este personaje, en su desarrollo, y por lo tanto vivir los problemas, las preocupaciones, el mundo distópico de Horizon, el mundo Cli-Fi de Horizon, de una manera más efectiva. Y bueno, aquí quiero cerrar este capítulo de Horizon y el climate fiction. Nos damos cuenta de que se puede seguir investigando, se puede seguir observando este videojuego, esta saga,
con muchos elementos del cambio climático, con muchos elementos de la naturaleza, de la flora, de la fauna, de la explotación de recursos. Pero como en este formato busco presentar temas de una manera compacta, ¿no? De ahí el nombre Game Studies Compact, vamos a dejarlo para otra ocasión si es que deseamos ampliar más ese tema. Aprovecho para decirle que Horizon Zero Dawn no solamente se ha investigado en esta temática del Clive. Horizon Zero Dawn también se puede investigar desde la representación de personaje, como mencioné hace unos minutos, en el personaje de Aloy, sobre la construcción de personaje y cómo este personaje puede englobar diferentes perspectivas de la construcción de género, en este caso un personaje femenino. Y por supuesto que Climate Fiction no está solamente en la saga de Horizon. Tenemos Climate Fiction, tenemos el tema de la destrucción de recursos, de la explotación de recursos, en muchos otros videojuegos. Por ejemplo, el futuro distópico lo podemos encontrar en The Last of Us, donde la humanidad ha perdido no solamente ante la naturaleza, que va reconquistando paisajes, lugares, sino también a una naturaleza que va mutando en los diferentes Cordyceps y va cada vez cerrando más y más a la humanidad y va creando diferentes grupos, diferentes células pequeñas. Y los videojuegos, el medio ambiente, la naturaleza, no siempre tiene que ser negativo, pero tal vez a través de su uso de paisajes, de colores, de game design, hablan sobre el ciclo de la vida. Por ejemplo, en el caso de Ori, Blind Forest y Ori, Will of the Wisps, donde tenemos este ciclo de la vida y de proteger a un bosque que está al borde de la destrucción, y en la medida que lo protegemos vamos convirtiéndonos nosotros también en la raíz de la naturaleza del mundo y al final somos uno con el mundo de nivel, ¿no? Con la naturaleza. Entonces los videojuegos hablan de la ecología no solamente de manera pesimista, los videojuegos también pueden tratar la ecología de una manera también más alentadora e invitarnos a ver las maravillas de la flora, de la fauna, de lo verde, de toda la naturaleza que puede haber en este mundo. Y también videojuegos que tal vez directa o indirectamente nos hacen ver sobre nuestro uso de recursos como seres humanos. Y ahí tenemos diferentes juegos de estrategia, por ejemplo Warcraft, por ejemplo Starcraft, por ejemplo Command & Conquer, donde utilizamos minerales, utilizamos gas, los minerales se acaban, el gas se acaba, tenemos que buscar otros lugares para explotar gas, explotar minerales, y este acto de explotación de repente no es muy claro a primera vista, pero habla de cómo nosotros como seres humanos o de repente como otra raza, como en el caso de Starcraft, utilizamos recursos, explotamos recursos para el elemento de la guerra. Ese de repente es una narrativa un poco más abstracta, pero también los videojuegos pueden hablar sobre la explotación de recursos y de cómo nosotros como seres humanos somos responsables de esto. Aprovecho para decirles que en los comentarios les dejo un par de investigaciones para entender un poco más ese tema del climate change, del Cli-Fi y de los videojuegos. Espero que les haya gustado este tema. Mi intención es enseñar un poco más sobre los Game Studies, enseñar que los Game Studies pueden abarcar diferentes disciplinas, teorías de los videojuegos, de la sociedad, y ayudarnos también a ver los videojuegos de un punto de vista más crítico, ser más reflexivos, ser más, digamos, curiosos al momento de jugar, preguntarnos qué quiere transmitirnos este videojuego, qué quiere mostrarnos, qué quiere enseñarnos, o qué efecto quiere que el videojuego tengamos, que nosotros tengamos después de haber consumido un videojuego. Si les gustó este episodio, suscríbanse a mi canal para que no se pierdan los siguientes, puedan ver también los anteriores, y estoy en Instagram. Les deseo a todos un buen día, cuídense mucho y hasta la próxima.